Bueno, en principio, buenas tardes para todos ustedes. Un gusto enorme estar acompañándolos en este coloquio de Hilar. Un especial agradecimiento a Tiana y a Yari por la invitación. Mi presentación va a girar en torno a dos partes, digamos. Una primera discusión en torno a las cadenas de valor, un poco en línea con lo que venimos trabajando en la cátedra de Sistemas Agroalimentarios de la Facultad de Agronomía de la UBA. Y una segunda parte donde voy a tocar algunos puntos sobre algunas infraestructuras sobre las cuales venimos trabajando, como para hilar un poco y cerrar la presentación. La intención y un poco lo que veníamos trabajando en la cátedra de sistemas agroalimentarios era revisar el concepto de cadena de valor para poder adaptarlo a un poco a la metodología que veíamos necesaria para entender los fenómenos que estábamos estudiando. Y entonces estaba diciendo que el abordaje metodológico de entender las cadenas de valor es un abordaje desarrollado en los años 80 en pleno auge neoliberal por el economista Michael Porter, donde la propuesta no solo gráfica que planteaba, sino en el desarrollo, asumía una linealidad entre los vínculos y una cosa estanca, donde se subestimaba y particularmente se subestudiaba, que es el foco donde intentamos poner el trabajo ahora, precisamente los vínculos entre los actores, no tanto a los actores. Este tipo de mirada venía muy de la mano de la economía puesta sobre el funcionamiento de las empresas y no tanto entre las conexiones y los vínculos territoriales. Entonces, como dice ahí el slide, es una abstracción que no tiene una mirada territorial, no hay uso de infraestructura, que es el foco de esta presentación, no hay operaciones logísticas, no hay intermediación financiera, no hay disputas tanto por el espacio como por el poder de negociación entre todos estos actores. Entonces transformamos esta mirada en algo mucho más complejo, incluso visualmente, tratar de entender esto como una red, como una trama mucho más compleja de abordar, donde no hay vínculos lineales, donde hay efectivamente cruces y concentraciones y roles distintos. Eh, y llevamos esto a entender, sí, un flujo, pero entenderlo como un flujo complejo, un flujo donde ese mercado único al cual llegaba en las cadenas de valor, de distribución, de abastecimiento, digo, un poco revisar la mirada de la cadena, no para dejar de usar el término necesariamente, pues está absolutamente intrincado en buena parte de nuestros trabajos y de todas las lecturas y de la bibliografía, pero sí al menos para repensar qué nos está faltando para entender una pintura más completa. En principio, incorporamos en ese mercado, incorporamos las actividades mayoristas, como hablaba Tiana hace un ratito, las actividades minoristas, el consumidor y los ciudadanos demandando alimentos y traccionando a ese entramado de abastecimiento. Incorporamos, sí, y ahí es mi deformación de la práctica, la logística como una actividad esencial para conectar esa producción y ese consumo. Eh, y las actividades comerciales, la circulación, el almacenamiento y las transacciones entre los actores que permiten garantizar ese flujo rural-urbano. Y finalmente, sí o sí, pensar en las infraestructuras que garantizan el funcionamiento y el sostén de todas estas actividades. Y el cuarto punto que incorporamos en esta mirada es repensar más allá del flujo rural-urbano de los productos y de los alimentos, poner a la ciudad en un espacio de poder sobre el ámbito rural y de definición y de determinación de quién es, cómo, cuándo y de qué forma ese flujo funciona. No funciona naturalmente porque haya flechas, sino que funciona cuando la ciudad lo demanda y la ciudad lo demanda si hay actores e infraestructura que permitan traccionar esa demanda. Entonces, en base a esta breve discusión, digamos, que venimos haciendo en términos teóricos y metodológicos también, abordó cuatro cosas sobre cuatro infraestructuras. La primera es una sobre la cual también venimos trabajando, que es un poco alejada de lo urbano, son la circulación y la logística de circulación más primaria. A priori es una infraestructura a la cual no hay limitantes en el acceso, generalmente son calles, rutas, autopistas, caminos rurales, como se ve en la foto, puertos, ferrocarriles, bueno, dependiendo de cada caso. Generalmente hay cierto nivel de accesibilidad. La accesibilidad puede estar limitada o bien
por el cobro por el uso de esa infraestructura, lo cual puede limitar el acceso. También la escala termina siendo un problema al momento, la escala de la producción termina siendo un problema al momento de subir esa producción a una operación logística que tiene una escala de operación definida y que está dada por la ecuación de costos de un camión, por ejemplo. Eh, y en particular en la circulación rural, un problema relevante, y acá traigo un caso de Argentina, de la provincia de Buenos Aires, es la circulación en caminos rurales con niveles de transitabilidad muy afectados o que pueden estar muy afectados tanto por el esquema de inversión y de mantenimiento como por las condiciones climáticas. La segunda infraestructura que presento y un poco intento llevarla a este anclaje de pensar las infraestructuras como ejes del flujo rural urbano, tiene que ver justamente con las infraestructuras mayoristas de almacenamiento y transacciones, no solo como un mercado o un mercado que tiene estas dos funciones, digamos. Y acá hay algo, retomo algunas cosas que decía Tiana recién y pongo dos ejemplos, el mercado central de Buenos Aires, un primo hermano de la Central de Abasto, también un espejo del Rungis de París, bueno, un ejercicio parecido, inaugurado en los 80 también, bueno, hay muchos paralelismos ahí. Y otro mercado, en este caso un mercado de ganado en pie, también en Buenos Aires. Y acá hay una cuestión que me interesa resaltar que tiene que ver con la escala de estas infraestructuras, infraestructuras en muchos casos públicas, en otros privadas, pero que tienen una gran dimensión que permite justamente ser el punto de conexión entre miles y miles de productores que llegan a estas centrales y miles de consumidores que permite esta infraestructura intermediar entre dos espacios muy masivos, que es la producción en general de pequeños productores, más allá de los niveles de concentración que puede haber adentro de la operación, como señalaba Tiana, y en miles de consumidores o millones de consumidores en ciudades latinoamericanas de gran tamaño. Eh, yo creo que son las infraestructuras claves para poder desconcentrar el abastecimiento de alimentos y competir contra los supermercados. Coincido con buena parte de la crítica que hacía Tiana, la he señalado también en su momento con respecto al documento que mencionaba. Y generan informaciones y generan intercambios que son muy importantes en funcionamiento de los sectores y la coordinación de todos los actores que están involucrados, como precios, intercambios físicos de productos. La tercera infraestructura que les traigo es una que vengo estudiando ya hace varios años y que tiene que ver con los supermercados, el actor central del abastecimiento de alimentos en todo el mundo y en Latinoamérica en alguna medida también, pero hay que señalar que con datos muy recientes, 46% del mercado de alimentos está en manos de grandes supermercados o de cadenas de supermercados. em, em, y iba a decir algo, se me fue, perdón, pero 46% está en manos de las cadenas de supermercados. Cadenas de supermercados que presenta una estructura absolutamente oligopólica, siempre tendiente a la concentración, porque son estructuras de gran escala que buscan siempre ampliar la escala de operación para lograr puntos de equilibrio eficientes. Y tipos de sucursales muy distintas. En México, absolutamente predominante, las pequeñas sucursales, principalmente en mano de Oxxo en este caso. En Chile, las sucursales grandes. En Brasil también las sucursales grandes. En Argentina está más repartido. Pero independientemente de la participación de mercado que tienen los supermercados en términos agregados, cada una de los tipos de sucursales que tienen los supermercados tienen impactos distintos en la estructura económica urbana y en definitiva en el entorno alimenticio que conforman y habilitan al resto de los actores a jugar o no. Entonces, en la medida que las sucursales se achican, los impactos son más graves. Entonces, no es lo mismo tener un X% de participación de mercado con un tipo de sucursal que con otro tipo de sucursal. Entonces, la complejidad de la operación hace que el impacto sea muy diverso en distintas zonas de las ciudades. No alcanza, desde mi punto de vista, solo con entender qué participación de mercado tienen, sino que hay que entenderlo más a escala micro, escala más barrial, para ver qué impactos hay localmente y a escala barrial. La tercera infraestructura que quiero compartirles y abrir un poco el debate al respecto tiene que ver con, a esta altura ya está mal decir que es
un nuevo actor comercial, pero tiene que ver con la infraestructura digital, con la infraestructura de las grandes plataformas. En particular, pongo el caso de Mercado Libre, solo para ilustrar con algunos números. Por supuesto, no es la única, pero es la principal en toda la región, donde un cuarto de los consumidores en América Latina compran en estas plataformas. En Argentina, México y Chile los valores son más elevados aún y tienen operaciones particulares porque eh, no operan directamente logística y comercialmente, proveen infraestructura, una infraestructura digital, una infraestructura online, que lo que permite la intermediación comercial, logística y financiera. Y lo financiero en algunos casos pasa a ser, en el caso de Mercado Libre, por ejemplo, pasa a ser la principal unidad de negocios de Mercado Libre es Mercado Pago, que es la billetera electrónica, y en Argentina, por ejemplo, y no sé si en otros países también, ya se están habilitando como bancos. Entonces es un esquema distinto que interactúa con estas infraestructuras que también les mencionaba, pero que opera de otra forma, opera proveyendo infraestructura digital para que otros operen comercial y logísticamente en sus infraestructuras digitales. Al menos eso es en el caso de Mercado Libre. Sé que mañana hay en algún panel hay otra mención al respecto sobre las plataformas, así que seguramente se podrá complementar esto. Así que para ir redondeando, un poco lo que venía planteando es que las cadenas como conformación o como abordaje metodológico, al menos en el desarrollo que venimos teniendo en la Facultad de Agronomía, no nos resultaban suficientes para entender lo que necesitábamos ver, que era qué pasaba con el abastecimiento de alimentos en las ciudades. Y ahí empezamos justamente a dejar de ver cuáles eran los actores que producían, sino cuáles eran los actores y las formas de intermediación que permitían el flujo, que permitían efectivamente que llegue los alimentos a las ciudades y qué tipo de alimentos, a qué precios, en qué barrios. Em, entonces ahí es donde empezamos a pensar las infraestructuras, ya no como una calle, como una ruta, como un mercado, sino como un instrumento regulatorio del funcionamiento de los sectores alimenticios, y en definitiva de la conformación del acceso con mayor o menor nivel de justicia, digamos, a los alimentos. Y entonces quiero plantear tres espacios, tres grupos que por supuesto interactúan y están en permanente tensión, diría. El primero es claramente los supermercados, que se constituyen como infraestructuras privadas, altamente concentradas y operadas por grupos empresarios de gran magnitud. Para que se den una idea, Carrefour a nivel global opera 15 millones de metros cuadrados en 50, 80, no tengo el número exacto de países, pero muchos países, por supuesto, en varios de la región, y así otros grupos empresarios. Entonces, hay que mirar a todos los supermercados como un operador, ya sea mayorista, minorista, de muy pequeños tamaño, como Oxxo, por ejemplo. Y estas infraestructuras que reúnen, en definitiva, independientemente de cómo se muestren a nosotros, reúnen una gran cantidad de metros cuadrados y de capacidad operativa y de poder de negociación, presionan a la estatalidad digamos, en términos regulatorios de qué se ofrece, cómo se ofrece, y restringen el acceso a los alimentos y a los distintos tipos de alimentos. El segundo grupo de entramados es el que se sostiene en esquemas mucho más diversos, más heterogéneos, con mucha presencia de pequeños y medianos productores, comerciantes, transportistas. Eh, Creo yo que es el grupo que, bueno, reúne el 54% de la compra minorista de alimentos en toda la región. Es un grupo todavía en Latinoamérica con un porcentaje muy importante a evaluar, en tanto como decía, como cerraba Tiana recién, en qué líneas de investigación, bueno, en qué líneas de investigación sostienen o promueven esquemas que favorezcan este entramado, ¿no? Este entramado más híbrido. Y por supuesto, acá hay los mercados mayoristas, muchos públicos, los pequeños comercios, los mercados públicos, las ferias. Bueno, un segundo grupo que tensiona en el abastecimiento de alimentos y en la definición de qué comemos. Y el tercer grupo es el grupo de los digitales, los jóvenes, los adolescentes que han entrado en este circuito y ya están absolutamente instalados. Y a mi entender, y esto lo dejo casi como una pregunta más que como una afirmación, operan claramente desplazando y compitiendo, pero principalmente con los supermercados, pero a la vez es un gran sostén
de los pequeños y medianos comerciantes, esos números que presentaba el Mercado Libre, de 540.000 comercios pymes vendiendo a través de ellos, bueno, operan en ese punto sosteniendo incluso sin usando sus infraestructuras, usando sus comercios como punto de picking final. Eh, Así que, bueno, este es como el tercer grupo que quería como identificar y ponerlo en la mesa de discusión, porque creo que los tres tienen por supuesto, algunos una agenda mucho más constituida y consolidada, pero están pujando por, en definitiva, abastecernos de alimentos en la región y creo que vale la pena, en principio, tratar de ordenar ese mapa, tratar de identificar los puntos críticos y pensar en alguna línea de investigación que nos permitan saber más y encontrar, en tal caso, líneas que lleven a transformar los sistemas alimentarios en espacios mucho más diversos, sustentables y que nos permitan comer más y mejor, cosa que la región nos hace mucha falta. Así que no sé cómo venía de tiempo porque al ver la presentación no lo estoy viendo, espero no haberme pasado. Disculpas por los inconvenientes técnicos y muchas gracias. Nada, muchísimas gracias. Aquí un aplauso desde acá. Muchas gracias, Joaquín. Gracias. No, muy interesante. La verdad es que ha sido muy útil y a pesar de lo complicado que es la tecnología, pudimos escucharte muy bien. Te agradecemos mucho. Gracias. Vale, vamos a pedir a Susana que presente. Adelante, Susana. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan hoy. Yo voy a iniciar con un poquito de los antecedentes de mi trabajo con los mercados públicos y que, bueno, se relaciona con la doctora Tiana, que ahora estuvo aquí. Y bueno, quiero empezar con un videíto que hicimos para justo una investigación que realizamos hace ya algunos años en el Colegio de México y en donde pues hicimos como un material audiovisual para poder como ilustrar esta investigación. Entonces pues realmente como que ese es el objetivo, ¿no? De lo que vamos a ver a continuación de este pequeño video. Es una investigación que se hizo en los mercados en el contexto de la pandemia por COVID-19, en donde como que recuperamos pues cuáles fueron las condiciones laborales, cómo miraban, ¿no? El futuro de los mercados. Entonces le voy a dar play. Espero que... Hola, buenos días. Mi nombre es Clara Olivares. Mi edad son 42 años. Bueno, el local, mis papás ya tienen más de 40 años con él. Y yo, pues desde que era un adolescente venía a trabajar con ellos, a ayudarles. Entonces ya tendría como unos 20 años, yo creo, un poco más. Me llamo Laura Zenón Acevedo. Tengo 38 años. Por medio de una conocida llegué hasta aquí. No sabía nada del ramo, pero me gustó mucho y pues aquí estoy. Me ha sido de bendición. Yo soy Diana García. Tengo 58 años. Bueno, realmente es familiar. Yo desde jovencita crecí aquí, pero haciéndome responsable del puesto tiene como 14 años. Me llamo Paola de la Cruz Toribio, tengo 26 años, como comerciante más o menos como 12 años. Aquí yo comencé, empezaron primero mis papás, ya de ahí yo lo que acabé de la prepa me vine yo con ellos aquí a su negocio y desde aquí empecé a crecer, que crecieran más el puesto y ya. ¿Qué metas? Pues que mi familia y nosotros y yo estemos bien, incluso mi esposo. Trabajamos juntos aquí.
Pues una de las metas ha sido que hemos viajado a lugares fuera y pues tenemos 2 hijas también que las hemos llevado a conocer. Más que nada ahorita pues ahorrar un poquito de dinero para más adelante igual se puede hacer, comprar un departamento, una casita, hacer algo, ¿no? Para tener algo fijo, algo a futuro. Más que nada las necesidades de mi hijo, que ya es un jovencito de 18 años y entonces está estudiando su carrera universitaria, cubrirlo para que él se supere. Bueno, la principal de este negocio no es mío, es de mi madre. Y como le comentaba, ella enfermó de Parkinson hace casi 20 años. Pero hace 14 ya no pude trabajarlo y tuvimos que venir pues a ponerle atención sin imaginar que realmente este puesto nos iba a dar para su atención médica. Bueno, con lo de la pandemia lo ofrecimos al cliente servicio a domicilio porque mucha gente dejó de salir de casa. Entonces, para no perder clientes o que no nos bajara tanto la venta, ofrecimos el servicio a domicilio. Se mantuvieron las ventas porque mucha gente como que estaba asustada con lo del COVID y todo eso. Entonces, hacían su pedido a domicilio y compraban un poquito más. Pues sí fue un poco difícil porque de hecho tuve mi mamá que se me puso muy mala y esa temporada era muy fuerte porque de hecho yo soy la que va a repartir. Pues la verdad que gracias a Dios como es comida, era de primera necesidad, no tuvimos la necesidad de cerrar, aunque se tomaron medidas como el cierre de cortinas, solamente había una abierta para entrar y salir. Ya sabe, el gel, la distancia, el uso de cubrebocas y nos pidieron poner un plástico, pero como se me hace un poco antihigiénico, pues mandamos a poner esto, que la verdad quedó muy bien, mire, quedó súper bien. Ay, pues me gustaría que nos dieran vigilancia. Más que nada la seguridad. Yo creo que la seguridad e impulsar un poquito más de publicidad a los mercados públicos, porque casi no tenemos así como que mucha, por parte de la delegación no tenemos mucha, así como que nos promocionen o así, como a los centros comerciales. Sí me gusta mi trabajo, nunca me imaginé estar aquí, sin embargo yo disfruto mucho el contacto con la gente. A mí me gusta mucho platicar con la gente, dialogar con la gente. Y nosotros aquí llegamos a ser hasta psicólogos. Pues en sí, o sea, sí me gusta acomodar todo, que se vea bien para la clientela. Igual el trato con la gente, algunas veces platicamos con algunas clientas. Tener comunicación con la gente, me gusta ser amable. Es algo bonito porque pues convivimos con toda la gente, ¿no? Con toda la gente, con todos los compañeros de este establecimiento. Pues nos da un gusto, ¿no? Atender a toda nuestra clientela. La gente a veces, hasta sin conocernos, pues llega con la necesidad de platicar, de sacar cosas que uno dice, wow, qué importante.
Pues bueno, este es un material que pues quise usar para abrir un poco esta presentación que hoy traigo sobre pues la memoria y el consumo actual, ¿no? En los mercados de la Ciudad de México. Y pues justo ayer que también preparaba esta presentación me encontré con una nota de pues una manifestación que hicieron varios comerciantes de la central de abastos afuera de la SEDECO. Y recuperé algunos testimonios, por ejemplo, el señor Reinaldo Castañeda Díaz decía, ¿no? El día de hoy venimos a la SEDECO para inconformarnos que en la central de abastos todas las grúas están llevando a nuestros clientes con todo y mercancía. No se vende. ¿Por qué no se vende? Porque después de las 4 o 5 de la mañana las grúas andan alrededor del mercado de flores y hortalizas llevándose a los clientes o a ver a quién. Es un cobro excesivo que se está haciendo a los productores. Y también otra comerciante que entrevistan, Leticia Ortega, dice, ¿no? Les invitamos a que vayan a consumir a la central de abastos. Son 365 días del año, 24/7, ustedes eligen su horario. Vayan al mercado, se está muriendo. Esperamos que con la respuesta favorable de las autoridades ya no haya grúas y exceso de autoridad. Vayan a consumir a la central de abastos. Todos los que están aquí son productores, aún siembran con aguas limpias. No es agua tratada, no es agua negra. Todo lo que estamos regalando son productos de calidad. Vayan a consumir, si no a mí, a mis compañeros. Son 360 hectáreas. Hay mercado, cremería, abarrotes. Por favor, el mercado se está muriendo. Nada más es un llamado. Entonces, bueno, pues justo recupero, ¿no? esta nota hemerográfica y también una parte del video en donde dicen, ¿no? Los comerciantes, pues que no hay como esa divulgación o esa difusión para que las cadenas de consumo pues se revitalicen. Actualmente, pues bueno, sabemos que en la Ciudad de México hay más o menos 329 mercados públicos y que, pues bueno, forman parte, ¿no? de una amplia red de infraestructura comercial que pues fue creada, como ya lo mencionó Tiana, para el abastecimiento de productos de consumo básico, pues para un importante sector de la población urbana. Y pues la construcción de estos espacios data de mediados del siglo XX, justamente cuando pues el Estado posrevolucionario buscaba solucionar una diversidad de problemas urbanos, ¿no? Se quería, por ejemplo, tener higiene, ordenamiento territorial en un contexto donde había pues altos flujos migratorios, todos venían a la ciudad. Había también, pues bueno, ya una expansión de la mancha urbana muy visible y pues había un aumento de espacios de ventas no reguladas, ¿no? en la ciudad y las periferias. Y bueno, yo para entrar a la cuestión de la memoria, ¿no? De esto que pues se alberga en los mercados, retomo un poco a la idea de memoria de Holbachs, que nos dice que es no pues una imagen que permanece, ¿no? Y que en algún momento se reencuentra, sino que él dice es una operación que está constantemente en reconstrucción y que se vale del recuerdo porque es pues justamente una reelaboración del pasado con la ayuda de datos tomados del presente, ¿no? Y preparada con otras reconstrucciones realizadas en épocas anteriores. Entonces, bueno, en este sentido, pues la memoria, el trabajo que yo he estado un poco realizando en los mercados públicos, pues nos refiere que los locatarios pues eran comerciantes directos que venían de diferentes estados aledaños a la Ciudad de México y se desplazaban constantemente con frutas, verduras, etcétera, alimentos perecederos, ¿no? Se trataba de comerciantes callejeros que, pues bueno, querían ser regulados y pues se publica, ¿no? Ya en este ordenamiento, pues un reglamento de mercados de 1951 que todavía tiene vigencia hasta el día de hoy, es el que opera para poder regular a los comerciantes y pues digamos como en este marco, ¿no? De la memoria y de pues las narrativas o la idea de los mercados públicos como muertos, como espacios del olvido, es que pues yo pongo aquí o traigo como unas preguntas, ¿no? Para poder como abrir la reflexión y es pues cómo es la dinámica de consumo en la dinámica actual dentro de los mercados tradicionales, cómo se construye esta dinámica en el avasallamiento, ¿no? de crecimiento de la Ciudad de México.
Y también pensar un poco si el consumo en los mercados públicos pues forma parte de una identidad compartida o bien ha cambiado esa memoria frente a las nuevas políticas de reordenamiento urbano que hay en la ciudad, ¿no? Y bueno, para ir dibujando algunas respuestas, pues retomo un poco lo que dice el reglamento de mercado sobre estos comerciantes, ¿no? Nos dicen que pues son aquellos que se encargan, ¿no? O sea, son actores principales que pues tienen una presencia fundamental en estas infraestructuras sociales. También yo coincido justo en otro trabajo que tengo, llamo a los mercados como infraestructuras sociales porque pues están, digamos, como en lugares estratégicos, comunitarios, urbanos, fomentan el tejido social, fomentan la colectividad, fomentan los lazos sociales, ¿no? El encuentro uno a otro. Entonces, pues bueno, la figura del comerciante, ¿no? En el siglo pasado es pues totalmente prescindible para acercar el consumo a la oferta de alimentos y bienes básicos en la cadena de distribución y consumo urbano, ¿no? Las condiciones de trabajo, pues bueno, para ellos aparecen un tanto opacas, pues se estructuran de manera autónoma según cada comerciante, pero a su vez también se rigen con el reglamento de la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, también hay algunos trabajos que históricamente nos dicen que pues el comerciante, ¿no? Como parte inicial de esta cadena de distribución, se construye a partir de una estrategia caracterizada por las intenciones oficiales de corporativizar a los pobres urbanos y el uso desmedido de la fuerza sobre pues aquellas poblaciones que en aquel entonces se negaban a participar en este proceso, ¿no? Nos dicen algunos autores justamente que, pues bueno, los comerciantes se posicionan como sujetos privilegiados para el gobierno, pues son capaces de movilizar tanto medios jurídicos formales como informales para, pues, adelantar sus demandas, ¿no? Es por ello que, pues, los mercados para el entramado urbano desde el siglo pasado, pues bueno, había sido fundamental, ¿no? Y pues bueno, también retomando ahora como estas cuestiones del presente, ¿no? Creo que es importante retomar pues este tiempo, ¿no? Como un punto central para también analizar la memoria, porque pues el recuerdo no es visto como una sustancia que pues es inmutable o que existe por sí misma, ¿no? Sino como una operación dinámica de reconstrucción que une el pasado a lo que está sucediendo actualmente, como también lo dice Holbach, ¿no? Y pues bueno, es por ello que quise iniciar un poco con el trabajo audiovisual y con la nota hemerográfica para pues como ver qué hay de fondo, qué hay más allá, ¿no? De estas narrativas de que el mercado se está muriendo o de que pues todavía forman parte como del mercado del olvido, ¿no? Así me decía un señor, un comerciante que entrevisté, ¿no? Y pues bueno, algunos trabajos refieren en cuanto a la memoria que son los locatarios de más larga data los que recuerdan cómo fue el momento en el que se crearon los mercados y solo algunos de ellos han vivido y recuerdan las condiciones del mercado a cómo estaba el siglo anterior, ¿no? Autores como Ángela Giglia nos dicen que pues se sabe que existió una época anterior a la fundación del mercado y que es algo que pues digamos fue visto como una etapa de incubación o de gestación, ¿no? Todos los mercados se establecen, dice, porque ya existe un grupo de comerciantes que necesitaba justamente este trabajo digno. Y bueno, justo ya con este crecimiento que se da en la ciudad, ¿no? Con esta transformación urbana, pues la cadena de distribución empieza, ¿no? A cambiar. Entonces, digamos, estos comerciantes que son parte de las economías populares, pues digamos, empiezan como a adaptarse a estas transformaciones que vive la ciudad y también empiezan a formar, a construir un ritmo de consumo, ¿no? A partir también de la demanda de quienes acuden a los mercados públicos. Y bueno, este ritmo pues se va constituyendo a partir como de diferentes momentos, ¿no? Por ejemplo, cuando es diciembre, pues bueno, ponen las famosas romerías afuera de los mercados, hay una demanda mucho mayor, ¿no? Pero, pues bueno, en este panorama,
de transformación urbana, pues las aparecen, ¿no? Como ya lo dijeron los otros trabajos que me antecedieron, pues las cadenas, ¿no? de supermercados globales que pues vienen a hacer una competencia desleal a estos pequeños distribuidores, ¿no? Digamos, a este eslabón principal de la cadena de distribución. Entonces, pues bueno, la figura del comerciante y sus condiciones de trabajo se ven trastocadas al modificarse pues la estructura de la oferta de alimentos, ¿no? Debido también pues a los nuevos patrones de consumo. Al respecto, pues bueno, algunos trabajos de investigación como el de Giglia pues señala que en los últimos años por cada mercado público hay 11 supermercados o mini supermercados, ¿no? Entonces, pues bueno, se infiere que el papel, ¿no? de estos mercados públicos y uno de sus actores principales, como son los comerciantes y también los consumidores, pero en este caso los comerciantes, pues bueno, han quedado en una total asimetría, ¿no? económica y en un desequilibrio precisamente en el abasto de alimentos, ¿no? Actualmente, pues bueno, los mercados públicos solo cubren el 40% de la demanda, pese a que mantienen pues precios por debajo en algunas ocasiones, ¿no? de las tiendas de autoservicio y pues también al incremento que hay actualmente de los productos de canasta básica, ¿no? en la ciudad. Entonces, pues bueno, ¿cuánto tiempo me falta? ¿Sigo? Termino, sí. ¿Ya terminó? No, sigue. Ah, Termina ok. de hablar. Ok. Adelante. No te quedes. Ok, pues bueno, hoy en un trabajo etnográfico, ¿no? que sigo realizando constantemente, pues bueno, podríamos decir que la dinámica de consumo pues tiene un ritmo, ¿no? que inicia desde las 4 o 5 de la mañana, llegan algunos comerciantes para descargar mercancía que van a comprar a la central de abastos. Las cortinas del mercado todavía están abajo, solo se abre una para que puedan entrar con diablos y grandes cajas de fruta, verdura, pollo. Entre las 7 y 8 de la mañana, pues bueno, ya se abren las demás cortinas, se les ve a los comerciantes limpiar sus mesas, sacar utensilios de corte, acomodar carne, etcétera. Los trabajadores barren y limpian algunos pasillos, lavan trapos y empiezan a sacar y acomodar de manera pues atractiva la mercancía. Algunos consumidores empiezan a llegar desde temprana hora y se acercan a los pocos locales que se encuentran abiertos para realizar sus compras. También podemos notar, ¿no? en esta, digamos, como en este ritmo, pues como algunos locatarios ponen música desde temprana hora, se les ve tomando un café, un pan, tamal, pidiendo licuados, jugos, se saludan entre ellos y poco a poco, pues bueno, se va desplegando la dinámica de hacer atractiva la venta, la adquisición, el consumo, qué buscaba, qué le damos, qué va a llevar, hasta llegar a una atmósfera cotidiana en donde, pues bueno, todos están ocupados ofertando mercancía, acomodando fruta, bajando costales de verdura y proveyendo también afectos, reconocimientos, emociones, ese lazo humano que no se encuentra en los supermercados, ¿no? Los colores vívidos y los olores de una mezcla de productos perecederos pues se van impregnando en el ambiente del mercado, sábados y domingos, pues esta dinámica va increciendo, ¿no? Se colocan los puestos aledaños al mercado, las romerías en donde hay venta de elotes, esquites, tlacoyos, quesadillas, cosméticos, dulces típicos mexicanos, ¿no? Se conforma una verbena popular y un ambiente casi festivo por las relaciones de intercambio comercial que involucran reconocimiento y emocionalidades altas con cada cliente que se presenta, ¿no? Entonces, pues bueno, en esta dimensión la memoria se hace presente, pues gran parte de los locatarios son partícipes de esta memoria pasada y también viva de los cambios ocurridos en el entorno del mercado. Nos ofrecen un registro fiel de las distintas dinámicas urbanas que son características de pues los barrios de la ciudad, ¿no? Y bueno, esto también se va complejizando pues con el reordenamiento del contexto urbano, que por supuesto es un punto medular, ¿no? Todos los comerciantes, según refiere Giglia, pues han vivido estos cambios recurrentes que no tienen que ver solo con las características del espacio físico o la infraestructura del mercado, ¿no? Sino también con modificaciones vinculadas a pues nuevas
¿cómo se llama? Nuevas construcciones habitacionales, ¿no? La presencia de nuevos espacios corporativos, otros elementos que justamente van modificando ese ritmo de consumo que se da dentro de los mercados, ¿no? Y bueno, pues hoy vemos justamente cómo pues este tránsito de un patrón de abasto tradicional que se caracterizaba por la conformación de diversas etapas de intermediación, ¿no? Entre regiones de producción y espacios de consumo con múltiples canales que llegaban precisamente a los mercados, pues hoy se ve totalmente trastocado, ¿no? O mercados y misceláneas, ¿no? Que también había, o tienditas de abarrotes, fruterías, esto. Hoy se ve trastocado, pues bueno, por firmas comerciales representadas por supermercados, tiendas integradas en cadenas que, pues bueno, responden de manera funcional a demandas, pues también muy focalizadas, ¿no? Ahora de la población. Y bueno, también ¿todavía tengo tiempo? Ya, tantito más. Tantito más, ok, bueno. Traía unos testimonios que he recogido en el trabajo etnográfico. Por ejemplo, el señor Daniel Moreno, él llegó a un mercado de Benito Juárez hace más de 30 años y es hijo y nieto de comerciantes que desde hace muchas décadas, pues bueno, hicieron vida laboral en el mercado San Juan, supongo que lo conocen, en la alcaldía Cuauhtémoc, ¿no? Muy conocido por vender carnes exóticas y alimentos gourmet. Él dice, ¿no?, que su abuelo era de Guanajuato y migró a la Ciudad de México, en donde se casó con su abuela. Dice, mi papá logró hacer un buen patrimonio al comprar varios locales en el mercado y darnos a sus hijos la oportunidad de ir a la escuela. Eso tiene que ver con una tradición familiar que fue una gran oportunidad de vida para mis padres y mis abuelos, ya que ellos iniciaron la venta de pescado en todos los mercados de la Ciudad de México. Su nicho estaba muy claro al encontrar una buena demanda de productos del mar en ambos mercados. Mi papá llegó a tener 6 locales en los cuales vendía pescado, aunque después vendió los locales y se quedó solo con 4. Era un buen negocio porque hace muchas décadas no llegaba todavía el pescado chino a México. Entonces, pues bueno, ya un poco para ir cerrando, perdón, estos testimonios, pues bueno, y junto con la protesta de ayer, ¿no?, enfrente de la Sedeco, en donde estuvieron regalando hortalizas, pues creo que me llevan, ¿no?, un poco a abrir esta reflexión precisamente de, pues sí, cómo se está constituyendo esta muerte de los mercados, ¿no? Y si realmente, pues son los mercados del olvido, ¿no? Estas narrativas, pues bueno, se construyen a partir, sí, de cambios en el consumo, por ejemplo, y también de cambios en el entorno urbano. Y pensar también, ¿no?, si el consumo en los mercados públicos como oferta, demanda, intimidad, ritmo, rutina, sentido, es una génesis central en la práctica y en la memoria de los comerciantes y de los consumidores actualmente, ¿no? Para algunos, pues bueno, ofrecer el consumo, los productos, es un hilo de continuidad que va más allá de realizar un trabajo. Es raíz, es sentido de vida y permite a los comerciantes un pasado identitario y de pertenencia en tanto modo de vida adquirido en la ciudad, ¿no? Bueno, a partir justamente de la nota hemerográfica y de ver lo que hay hoy en el entorno urbano, pues bueno, recoger testimonios, pues me permite justamente, pues lanzar como estas generalizaciones de lo que sucede, ¿no?, en la dinámica de consumo, en donde, pues bueno, ya productos de origen global están haciendo presencia, ¿no?, a esta competencia, en donde pues también hay nuevas oportunidades o nuevas ofertas, ¿no?, que le restan importancia a los mercados públicos, en donde pues también las autoridades tienen una función importante para poder regular esa competencia desleal, en donde pues la memoria justamente les ha servido a estos comerciantes como un estandarte para pues luchar, ¿no?, frente a estas políticas regulatorias de desplazamientos territoriales y de pues expropiación de espacios del comercio popular. Sería todo. Muchas gracias. Gracias, Susana. Bueno, muchísimas gracias, Susana. No te quería interrumpir, creo que era muy interesante todo lo que estabas diciendo. Me parece muy, muy importante todos esos testimonios, ¿no?
de las personas con las que has trabajado y creo que hay preguntas muy interesantes que podemos debatir, reflexionar. Bien, le voy a dar la palabra a Luisa, ¿no? Que está en Brasil. Entonces, adelante, Luisa, es tuyo el tiempo. Boa tarde a todas e todos, boa noite aqui do Brasil. Agradeço a Yari pelo convite, a possibilidade de participar online com vocês e ouvir todas as contribuições dos demais panelistas. Eu peço desculpas pelo português, eu vou tentar falar o mais devagar possível para facilitar a compreensão. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado A Produção de Alimentos Saudáveis em Feiras Agroecológicas no Brasil. Meu nome é Luísa Cavalcante, sou doutoranda do Programa de Alimentos, Nutrição e Saúde da UFBA e membro do Núcleo de Pesquisas, de Estudos e Pesquisa em Alimentação e Cultura, coordenado pela professora Lígia Amparo, que está aí nos representando. Bom, nessa apresentação eu compartilho parte de uma pesquisa etnográfica em curso que acompanha feiras agroecológicas no Brasil, feiras urbanas agroecológicas. Meu foco é compreender como se produzem as práticas e noções de alimentação adequada, saudável e sustentável em duas feiras agroecológicas das cidades de Brasília, no Distrito Federal, e Salvador, na Bahia, a partir dos encontros entre os atores que estes territórios envolvem. Hoje, meu foco da apresentação será a Feira da Ponta Norte, em Brasília. Na primeira parte da apresentação, eu faço um breve comentário sobre o contexto brasileiro. As feiras agroecológicas em centros urbanos surgem no Brasil como parte de um projeto político maior, ligado às lutas por soberania alimentar, reforma agrária e produção sustentável. Esse processo está intrinsecamente ligado a práticas sociais, culturais e políticas que ressignificam as relações entre os espaços rurais e urbanos e reconfiguram os modos hegemônicos de produção dos alimentos, assim como noções de saúde, alimentação saudável e sustentabilidade, para citar só alguns exemplos. A sua construção é uma estratégia deliberada de aproximação entre campo e cidade, uma aproximação que é tanto física, na medida em que os produtos do campo são trazidos para o ambiente urbano, quanto simbólica, ao questionar e transformar as relações de poder e conhecimento que tradicionalmente separam esses espaços. Assim, as feiras agroecológicas desafiam a dicotomia campo-cidade, revelando uma interdependência entre esses territórios e valorizando os saberes e práticas agroecológicos como essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável. Elas estão fortemente vinculadas no Brasil a políticas como a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que, além de consolidarem o marco regulatório da agroecologia, promoveram um debate fundamental sobre o papel da alimentação e da produção agrícola na garantia da soberania alimentar e na construção de um sistema alimentar mais justo e sustentável. Soma-se a essas políticas ainda o importante legado da 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que definiu a comida de verdade como aquela que não mata nem por veneno, nem por conflito. Um ponto central do meu trabalho tem sido, assim, discutir a noção do saudável como uma categoria em disputa. De um lado, temos uma compreensão mais biomédica, centrada na composição nutricional dos alimentos, e de outro emerge nas feiras uma compreensão relacional que envolve cuidado com a terra, relações de produção mais justas, respeito aos ciclos naturais e à diversidade. E o saudável se torna, então, um ponto de encontro e também de tensionamento entre diferentes formas de conhecer, cultivar e comer. Nessa segunda parte da apresentação, eu entro em alguns dos resultados etnográficos, começando com a história de Joyce e Wagner, um casal de agricultores que migrou do estado do Maranhão para o Distrito Federal, forçado pelas condições de degradação ambiental e avanço do agronegócio. A família de Joyce, por gerações, trabalhou com a terra, cultivando em pequenas propriedades e transmitindo seus saberes agrícolas de forma intergeracional. Viemos em busca de um sonho melhor, me disse Joyce uma vez. Esse sonho se confunde com um deslocamento forçado, uma migração marcada pela necessidade de encontrar novas formas de permanecer na terra,
ainda que em outro território. Wagner, por sua vez, carrega a marca de um nascimento simbólico e materialmente vinculado ao campo. Ele nasceu na roça, enquanto sua mãe colhia arroz sob o sol forte da tarde. Esse acontecimento biográfico inscreve seu corpo em um território, em uma economia de vida e trabalho profundamente atrelada à terra. Como argumenta Marisol de la Cadena, os territórios de existência são espaços que ultrapassam a concepção ocidental de território como propriedade e recurso. São antes teias de relações onde humanos e não humanos se constituem mutuamente. O nascimento de Wagner foi um marco de pertencimento, um elo que liga sua existência às práticas e ciclos da Terra. Esse pertencimento, no entanto, não impediu que o deslocamento se impusesse como uma necessidade. Se a saída do Maranhão pode ser lida como um deslocamento compulsório, a chegada ao assentamento agroecológico pode ser entendida como um esforço de reinscrição territorial. Para Joyce Wagner, esse movimento possibilita a busca por melhores condições materiais de vida, mas muito mais que isso, implica também um reposicionamento ontológico da condição de expulsos para de sujeitos de uma nova territorialidade, onde a terra é um meio de sobrevivência e um espaço de pertencimento de construção de futuro comum. Esse assentamento, portanto, representa um campo de disputa e negociação sobre o que significa viver da terra em um contexto onde o agronegócio impõe outras formas de ocupação do espaço. Nesse sentido, o assentamento se torna um espaço liminar, onde antigas identidades são ressignificadas e novos pertencimentos são forjados. Essa transição pode ser pensada como um devir agricultor, no sentido proposto por Deleuze, em que o sujeito se transforma ao se relacionar com novos arranjos humanos e não humanos. Então, quando Joyce e Wagner chegaram ao assentamento, a terra estava dura e silenciosa, marcada por anos de monocultivo de eucalipto. Aos poucos, com cuidado, observação, surgiram os primeiros sinais de vida. Pequenas frutas do cerrado, brotos nativos. Uma vez Wagner falou, a terra voltou a respirar. Esse relato fala de um processo físico de regeneração ambiental e de uma escuta da terra que inaugura uma nova forma de relação, uma relação não extrativista, mas atenta às potências que persistem mesmo nas paisagens marcadas pela exaustão. A frutinha que brota do solo empobrecido é um sinal biológico e um indício de que algo está mudando, como se o território começasse a respirar novamente e com ele a vida reencontrasse suas brechas. Essa experiência não é só técnica, é relacional. Joyce e Wagner, eles não operam a terra, eles convivem com ela num exercício contínuo de atenção e reciprocidade. A cosmopolítica da agrofloresta assim, não é apenas um conceito analítico, ela é vivida, encarnada no gesto de plantar, de esperar, de observar e de se deixar afetar. Trata-se de um aprendizado ético que desloca o lugar do humano como centro de decisão, reposicionando-o como parte de um coletivo vivo e múltiplo. Como propõem autores como Ingold, escutar a terra é produzir um mundo comum, um aprendizado multiespécie e coletivo. A agrofloresta, nesse sentido, é um modo de vida e não apenas um sistema agronômico. Esse modo de vida, então, encontra continuidade na feira, que acontece semanalmente em Brasília, na Feira da Ponta Norte, reunindo produtores assentados, consumidores urbanos, ativistas e coletivos ligados à agroecologia. Para o casal, a feira representa uma continuidade da luta vivida no assentamento, um espaço onde os frutos do trabalho com a terra ganham visibilidade e significado político. A participação na feira surge como um desdobramento da sua trajetória de enraizamento em um novo território e transformação, marcando a ampliação das relações que sustentam o modo de vida agroecológico que vem construindo. Desse modo, não é apenas o alimento que chega à cidade, mas também as histórias, os pactos e as alianças tecidas no chão do assentamento. Mais do que um espaço de comercialização, a Feira da Ponta Norte se configura como um território político de articulação entre campo e cidade, onde a prática agroecológica encontra ressonância em formas urbanas de busca por alimentação saudável, justiça ambiental e social e economia solidária. Assim, a feira é mais do que um ponto de venda, é um lugar de tradução entre mundos. Ali, o que Joyce e Wagner cultivam com cuidado
se transforma em gesto político e partilha urbana. A figura de Armina, que é a presidente da Feira da Ponta Norte, nos ajuda a entender melhor isso. Ela é uma mulher urbana, sem experiência anterior com o cultivo, mas que aos 42 anos ouviu, em uma conversa de rua, falar da luta pela terra. Aquilo a afetou, ela mudou para o assentamento, começou a participar de diferentes mutirões, fez cursos diversos e acabou se tornando uma das principais articuladoras da Feira da Ponta Norte. A sua ação é silenciosa, mas fundamental. Ela organiza, negocia, cuida, explica, porque não se pode vender produtos da central de abastecimento, produtos que não sejam agroecológicos. Como ela mesma disse, se a gente não cuida, a feira se perde. Cuidar também é um gesto político. É cuidar das condições que tornam possível o comum, as regras, os vínculos, os afetos e os limites. Mas a feira não é um espaço pacífico ou homogêneo. A sua consolidação foi desde o início atravessada por uma tensão constante. Como manter viva uma proposta agroecológica, coletiva e politicamente engajada em meio às pressões do consumo urbano, das expectativas mercantis e das próprias disputas internas. Não se trata aqui de uma oposição entre pureza e corrupção, mas de reconhecer que todo projeto coletivo traz em si uma certa dose de ambiguidade, de negociação e de atenção. A feira é continuamente atravessada por disputas entre feirantes que mantêm a produção agroecológica e aqueles que cedem à pressão mercantil, entre consumidores urbanos que desejam frutas fora de época e a realidade do solo e do tempo de cultivo. Também há uma estética e uma linguagem da agroecologia que, por vezes, se distanciam da experiência popular. E aí isso produz tanto fricções como aberturas. A Feira da Ponta Norte está localizada em uma quadra de um bairro de Brasília chamado Asa Norte, é uma região de classe média da cidade, e essa escolha pela Asa Norte não foi fortuita. A região, marcada por sua inserção no plano piloto, carrega um lugar simbólico na narrativa dessa cidade, que é uma cidade construída de forma moderna, né, para ser a capital do Brasil. Ela foi projetada como território da elite técnico-burocrática e encarna uma visão normativa de ordenamento urbano, ruas largas, quadras organizadas, silêncio planejado. Ao mesmo tempo, historicamente, também foi um espaço de ativismo e mobilização política, especialmente entre seus moradores ligados a universidades públicas e a movimentos progressistas. Foi nesse ambiente paradoxal, ao mesmo tempo conservador em seus padrões estéticos e politicamente engajado, que surgiu o desejo de criar uma feira agroecológica com um viés político. Como revela Armina, presidente da feira, ela surgiu de uma aliança entre moradores da Asa Norte e assentados da reforma agrária, articulados em um movimento de retração das políticas públicas e avanço de projetos conservadores no país quando a extrema-direita assumiu o poder. Essa aliança se materializou entre as quadras, onde barracas, produtos e panfletos passaram a coexistir. A presença da feira na Asa Norte altera os fluxos da cidade, produz ruídos, convoca encontros. Ela tensiona o que pode ou não ocupar o espaço público urbano, né? A feira é uma presença política que desafia a homogeneização da cidade e convida a reimaginar a convivência. Eu concluo finalmente dizendo que as feiras agroecológicas urbanas, elas não são supermercados verdes, elas são territórios de produção do comum, do saudável, da vida em risco. As práticas e noções de alimentação adequada, saudável e sustentável emergem ali de forma situada, relacional e tensionada, e esse processo envolve cuidado, luta, escuta, disputa e composição entre mundos. São espaços de fricção entre o urbano e os limites da agroecologia, mas é também nas fricções que se expandem as possibilidades de articulação e convocação para se reimaginar e reelaborar outros modos de vida possíveis. Então, as feiras são esse lugar onde se produz continuamente não apenas a comida, mas as relações, os futuros e as resistências. Muito obrigada. Gracias. Muchísimas gracias, Luisa. Muy, muy interesante. Me encanta escuchar el brasileiro portugués. Así que, muchísimas gracias.
Pues yo les sugiero, vimos distintos temas, distintas tensiones, ¿no? Busquemos un hilo conductor, ¿no? A ver, que nos pueda llevar aquí a una discusión entre nuestros ponentes, también por si quieren, digamos, profundizar en algo que se les haya quedado ahí, ¿no? O alguna reflexión que haya surgido, ¿no? Pues de lo que escucharon entre colegas. Entonces, si quieren, podemos empezar como empezamos las ponencias, por si quieren decir algo más de lo que quisieran, o si quieren hacer una reflexión a partir de lo que dijeron los otros ponentes. Empezamos con Tiana. No, pues en realidad a mí me da muchas ganas, o sea, me dio mucho gusto escuchar a Susana y a Joaquín. Tengo que confesar que me costó muchísimo entender el portugués, me cuesta mucho, pero ahí más o menos por las láminas le entendí. Pero más bien me interesa mucho, o sea, escuchar de ustedes también, como del público, ¿no? Sus preguntas y reflexiones, como tenemos poquito tiempo. Yo creo que en realidad sí hay un hilo conductor como fuerte y que tiene que ver justamente con la cuestión de qué pasa con las infraestructuras en contextos cambiantes. O sea, creo que tanto Susana, ¿no? Y el relato de la protesta y se está muriendo el mercado, como Joaquín, ¿no? Hablando de estos diferentes tipos de infraestructuras. O sea, creo que es una discusión importante porque las infraestructuras tienen pues vidas que son mucho más largas de, digamos, los regímenes políticos en los cuales nacen. Y entonces, ¿qué pasa con ellos? No es que se convierten en ruinas, no es que se vuelven obsoletos, no se convierten en elefantes blancos, a pesar de que eso es como un discurso que circula mucho entre los comerciantes, pero también es un discurso. Pero ¿qué pasa con ellos, no? Y creo que eso es una pregunta que nos tenemos que plantear, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Y qué puede pasar con ellos? O sea, yo sí veo eso como un hilo conductor que dispara esas preguntas para mí. Bien, pues no sé si quieres hacer alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a lo que hemos escuchado. Sí, alguien le puede pasar el micrófono a... Buenas tardes. Mi pregunta está enfocada a la circulación de mercancías que están ustedes desarrollando en las diferentes estructuras de mercado que va desde los mercados locales hasta hoy en día las estructuras digitales. Mi pregunta es, ¿valdría la pena reconocer cuál es el impacto económico que tienen cada una de estas estructuras que podrían tener ejemplo en la velocidad que tienen las mercancías que circulan en cada una de esas estructuras, así como también los volúmenes o bien cualesquiera de otras variables que pudieran de alguna manera señalar cómo es que tienen ese impacto económico en las diferentes sociedades? Bien, no sé si... Yo creo que Joaquín es el que tenía... ¿O tomamos más Sí, sí. preguntas? Va. Miriam, por como ustedes favor. digan. Sí, sí. Vamos a tomar algunas preguntas y ahorita respondemos para que les dé tiempo ahí también de elaborar sus respuestas. Gracias, buenas tardes. Yo viniendo de otro plantel, me encanta estar aquí en su casa. Yo vengo de la UACM, soy estudiante de promoción de la salud y esto me lleva a ver Argentina, Brasil, México, cómo se está construyendo nuestros mercados, cómo la infraestructura gobierno, que ya tuvimos la plática con la profesora de economía, cómo todo esto nos va llevando, nos va acarreando a llevar, más bien a acabar con nuestra economía. Pero sin en cambio, en las láminas veo yo que es un eco en su sistema de mercado, abasto argentino, abasto México, y cómo lo está llevando Brasil. Mi pregunta es, ¿cómo esto nos puede unir para sacar adelante nuestros alimentos? El elefante blanco que están mencionando, ¿cómo lo podemos sacar avante? Puesto que estábamos hablando de una alimentación chatarra, estuvimos hablando de
de que ahora sí que comemos lo que tenemos, no lo que debemos de comer, ¿no? Entonces todo esto en promoción de la salud sí nos atañe y muchísimo, porque no nada más nos estamos viendo como el sobrepeso, la obesidad, sino simplemente que estamos sobrellevando una mala alimentación, aunque tenemos una infraestructura que se dice ser tenemos todo, y al final de cuentas no tenemos nada, que también abarca los medicamentos, que tampoco tenemos nada. Esto también pienso yo que en este diferente, ¿cómo podemos llamarlo? Mercados internacionales están pasando por lo mismo, latinoamericamente hablando, ¿no? ¿Cómo podríamos sacar, esa es mi pregunta, Clara, ¿cómo podríamos sacar todo esto adelante como países hermanos? Bien. ¿Cómo? Allá atrás, sí. Ok, ven, incluimos hasta ella y ya. Sí, adelante, por favor. Tú. Pensando en este libro de Cory Hayden sobre las farmacias similares y cómo se multiplican y cómo el Estado está como involucrado en esta como nueva infraestructura que se vende, o digamos que el ethos es lo mismo pero más barato. Entonces yo he estado pensando como en eso, ¿no? Como cuál es el ethos de esta infraestructura. Por ejemplo, pensando en el Oxxo, ¿no? O pensando en los supermercados, sería como lo mismo pero más rápido, o lo mismo pero más qué. Y un poco también pensando en la presentación de Tiana de, ok, estas son los beneficios, pero entonces, ¿cuáles son los nuevos ethos? O desde dónde cómo se sitúa ahora, ¿no? Y cómo se vincula con estas otras infraestructuras, por ejemplo, como las de la salud, ¿no? En términos de lo mismo pero más barato de las farmacias similares y cómo funciona. Gracias. Miriam, por favor, acá adelante. Gracias. Bueno, yo quería decir dos cosas. Una, me parece que particularmente en la exposición de Luisa, pero también en la de Susana, ¿no? El papel de las relaciones sociales es algo que es fundamental y es algo en lo que se busca, ¿no? Se busca continuamente y bueno, pues yo en algún trabajo que hicimos hace ya tiempo encontramos la importancia de las redes de las relaciones de confianza, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosa como que la fecha de caducidad no es tan confiable como el que yo vea a la señora todos los días ahí embolsando, etc. Sin embargo, pues también me hace pensar que todas estas formas que ustedes presentaron aquí, todas existen hoy. Y hoy en la Ciudad de México existe el Oxxo, existen las redes alimentarias alternativas, existe la central de abastos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pensaba yo en esa lógica de Baudrillard de que la sociedad contemporánea, el consumo no es ni uno ni otro, sino siempre puede ser uno y otro, ¿no? Y por lo tanto, lo que nosotros hoy tenemos es que un día voy a la central de abastos, esa central de abastos, un día voy al mercado, otro día no me da tiempo, otro día voy a la red alternativa, etcétera. Es decir, es mucho más mosaico, o incluso alguna vez yo lo había tratado de ilustrar en términos de la selección alimentaria como en un caleidoscopio, ¿no? Están ahí todas las piezas, pero en cada ocasión uno las mueve de manera distinta, ¿no? Entonces, el que uno compre más en una red alternativa no significa que no va al súper. El que uno vaya al súper no significa que si te topas con la red alimentaria alternativa o que entre semana recurras a la tienda de la esquina o que el Oxxo forme parte. Es decir, el sistema de distribución no es excluyente, pienso, ¿no? Entonces, quizá también en ese sentido, o sea, cada una de esas manifestaciones, pienso que a lo mejor las tenemos que ver como parte de un sistema en donde están todos. Y como parte de la manifestación de la sociedad contemporánea en términos de la distribución de alimentos es eso, el que están todos y que el sistema alternativo está complementando al sistema, digamos, mercantil, capitalista, no sé qué, y que cada uno tiene pues un lugarcito en el corazón de todas las personas. Pues, ¿no? Gracias, Miriam. Sí, yo mi comentario también iba mucho ahí, ¿no? O sea, por todas las historias que nos han narrado, estaba pensando en el mercado antes de la central de abastos, ¿cómo se llama? La Merced. La Merced, o sea, está más viva que nunca, ¿no? Bueno, no, o sea, no en comparación con lo que era. Sí, en su dimensión. Lo que pasa es que la central de abastos es un monstruo, ¿no? Pero tú vas hoy a la Merced y está llena, ¿no? Y hay, tal vez, bueno,
diferentes tipos de producto, pero justo el que exista una cosa no significa que otras se desvanezcan, ¿no? Sino que dan lugar, ¿no? a las necesidades de otras personas. En el caso de nosotros, circuitos cortos y redes, ¿no? Nosotros queríamos dar respuesta, ¿no? a una serie de problemáticas que habíamos detectado en el campo, pero en nuestras propias casas, en nuestros propios sistemas alimentarios domésticos, y entonces tratando de dar respuesta a eso es que creamos, ¿no? Según nosotros, otra alternativa. Pero seguramente se están creando otras muchas, ¿no? Por ejemplo, pienso en los sistemas de distribución de alimentos, no sé si los conocen ustedes en Xochimilco. Hay un sistema ahí flotante que poca gente conoce entre productores que les llevan cajas de productos a sus bodegas en el mercado de Xochimilco, pero es un submundo, ¿no? De distribución de alimentos en el que están insertos pequeñísimos productores y ellos, ¿no? Dan un servicio, ¿no? Le dan un valor diferente a esos alimentos. Entonces, muy interesante como analizarlos como coexistentes, ¿no? No como separados. Y bueno, además de los muchísimos vicios que hay al interior, ¿no? Por ejemplo, prostitución, drogadicción, robo, ¿no? Porque si te ven trabajo infantil, trabajo femenino también, pensaba también en, ¿qué? Prestamistas, o sea, todo lo que se da al interior, y no solamente de los grandísimos, ¿no? O sea, en las redes alimentarias alternativas también hay, ¿no? Hay casos interesantes que estudiar en relación a cómo se estructuran las relaciones sociales allá adentro. Súper interesante. Felicidades a todos. Yari. Yo, bueno, creo que es posible que esta fragmentación haya sido producto, o sea, no es una fragmentación de las investigaciones, sino del diseño del mismo panel, en donde buscamos algunas descripciones de distintas formas de distribución, justamente como para pues abrir el tema, ¿no? Porque estamos viendo en muchos foros una reiteración sobre las estrategias alternativas, de las que creo que pueden ser espacios muy interesantes de análisis, pero como para decir, junto con eso hay mucho más. Entonces, pero bueno, yo la pregunta que quisiera hacerle a todos, incluyéndote, Eduardo, si gustas participar en la respuesta, es un poco en el tenor del que hablan Miriam y Dulce, pero más desde la parte de la producción. ¿Cuáles son vemos estos actores como distintos y muchas veces incluso antagónicos, pero muchas veces los mismos actores participan en las distintas redes, en todas, aunque parezcan contradictorias, y otras más? También podría, y más para allá iría la pregunta, haber un cierto potencial, ¿no? ¿Cuáles serían como los potenciales que ven ustedes, si es que los ven, de vinculación entre estos actores que digamos están siendo marginados poco a poco por el mercado, mercados públicos, central de abasto, redes alimentarias alternativas, ferias y otras maneras de distribución? ¿Hay un espacio de vinculación como para ir ganando terreno, tal vez desde la perspectiva que nos hablaba Blanca en la mañana, de ir generando resistencia? ¿O no? Nada más tenemos muchas opciones para consumir un poco de todo según la ocasión. No sé, esa era la pregunta. Bueno, muy rápido. Es que para la compañera, yo soy de Colombia y puedo decirles que esta afinidad, ¿no? Que encontramos entre todas las experiencias de estas capitales latinoamericanas en Bogotá. Y bueno, este es parte de una investigación que publicamos en Agroecology and Sustainable Food System, en el volumen 47, donde mostramos la experiencia de analizar, le decíamos nosotros, los canales de distribución de alimentos en estos casos de Colombia, y curiosamente encontramos la clasificación que hacía Joaquín, muy similar. Lo que pasa es que separamos las centrales de abastos como las distribuciones mayoristas, y en las centrales y en las demás son las distribuciones minoristas, donde está
pues la parte que llamamos corporativa, donde obviamente la intencionalidad de esa distribución corporativa, las grandes superficies, pues es lo que hablaba un poco yo en la conferencia de la mañana, no una intencionalidad como un poco la perspectiva de Luisa, de pensarse en los alimentos frescos y saludables, sino es un tema de comercialización, de mercado. Y su expresión barrial, que es peligrosísima, son las pequeñas expresiones de los OXXO en Colombia, el Éxito Express, el Carrefour Express, que intenta invadir todo aquello que es una expresión popular. Luego están la tradicional, que son las plazas de mercado, y su expresión barrial son los tenderos y allá les dicen los fruver o les dicen los líchigos. Son también pequeñitos. Y luego el mercado alternativo, que en la hipótesis de nosotros era el que más daba opciones de una garantía de acercarse al tema de la soberanía alimentaria por la proximidad del consumidor productor, del consumidor consumidor. Pero nos dimos cuenta en la investigación la potencia de las plazas de mercado, donde confluyen como una experiencia intermedia entre ese corporativo, en la lógica del mercado y la relación con el intermediario, pero eran muy potentes porque al tener una expresión mucho más popular, cuando ya hablamos de las relaciones que jamás han podido sustituir el mercado corporativo pequeño, grande, así de los barrios, es esas relaciones del fiado, se fían. El OXXO no te va a fiar nunca. El fiado, el trueque, en el OXXO no haces trueque, y hacían trueque entre los mismos puestos. Entonces yo tengo frutas, tú tienes pollo y trocamos. Y hay una cosa preciosa en el tema de lo espiritual, de lo simbólico, es que la vecina del mercado con la otra, del mercado con la otra, del mercado, le guardaba las papas, las frutas mejores, y aquellas que sabía que no habían sido regadas con tantos venenos, como ellos dicen. O sea, hay unas relaciones en la plaza de mercado interesantes. Y para terminar, es que este proceso lo está viendo la FAO, y ellos acaban de lanzar una cosa que se llama la Guía de Modernización de las Plazas de Mercado. Por supuesto, no con el interés, que yo creo que no tienen, sino como pensándose en eso que planteaba Tiana, y es el tema del potencial que tienen las plazas de mercado de diversificarse, de tener una apuesta turística, de una apuesta de la inocuidad, de una apuesta distinta, ¿no? al tema de soberanía alimentaria, que es tal vez, digamos, la base de relación entre lo tradicional y lo alternativo. Ese es el caso de Colombia, muy resumido. Pues ahora sí le dejo la voz a los ponentes. ¿Quién quiere empezar? ¿Vamos en orden? Si quieren, vamos en orden y... Bueno, voy a ser breve. No, a mí me entusiasma mucho que tengamos este espacio, que no creo que está desarticulado, porque justo hay muy pocas investigaciones, si pensamos en términos de los estudios sobre la alimentación, sobre distribución y abasto. Hay muchísimas, y políticas, ¿no? Muchísimo sobre producción, muchísimo sobre consumo, y lo hemos replicado acá incluso, ¿no? Y hay poco todavía sobre distribución. Y yo creo que ahí sí, o sea, por ejemplo, respondiéndote un poco, Miriam, a lo que dices, sí coexiste todo, pero está la pregunta de en qué porcentaje, en qué proporción, por qué, y si vamos a pensar en términos de intervenciones políticas y inversiones en procesos de distribución, ¿cómo lo vamos a invertir? ¿Por qué? ¿No? Y creo que tiene que haber como mayor razonamiento e investigación sobre eso, ¿no? No simplemente pues porque sí hay una tendencia también a tener estudios bastante descriptivos, incluyo los míos, sobre procesos de distribución. ¿Cómo podemos pasar de lo descriptivo a pues lo más programático? Plantear, a ver, cómo se pueden transformar los sistemas de distribución, ¿no? Y un poco como lo que tú también decías ahora, Sara. ¿Por qué no tenemos un como plan más desarrollado para cómo se incorpora la producción agroecológica de productores directamente en los mercados públicos, en los mercados, ¿no? En el mercado mayorista? Es dificilísimo, hay muchísimos retos, ¿no? Pero es una infraestructura existente, es una escala en la cual creo que es útil pensar.
Pero creo que una cosa que hace falta cuando pensamos en la distribución muchas veces es que hay como un discurso bastante romántico a veces sobre lo que son los mercados públicos y la conexión y el finado y la sociabilidad. Y sí, pero el hecho es que siguen perdiendo su importancia en el mercado. Es decir, y volviendo a la cuestión que dijeron ustedes en la mañana, que tenemos que pensar en el consumo y en los consumidores. No, nadie, todas las investigaciones que he leído sobre los mercados públicos en la Ciudad de México, que hay 1000, que a todos nos encantan, y los colores y sabores, nadie habla con los consumidores. Nadie habla con los vecinos que ya no van allá, que bueno, te fían, pero también son groseros de repente, o de repente te cobran demasiado. O sea, sí creo que tenemos que salir de un discurso como que romantiza mucho el comercio popular por ser comercio popular y pensar, a ver, es comercio, el comercio es una cosa compleja, el comercio es una cosa donde pues hay que pensar en intervenciones posibles y en justo el papel de los consumidores y sus necesidades. Un mercado público que cierra las puertas a las 5 de la tarde. Perdón, pero eso, ¿cuál es su lugar en una ciudad donde la gente tiene jornadas laborales y no se trasladan de, o sea, realmente, y eso no es algo que se plantea mucho. Es como, no, hay que invertir más, la infraestructura está mal. Sí, pero también, o sea, pensemos en eso como algo, no como arcaico, sino algo vivo y cómo se puede proyectar hacia un futuro. Bueno, dejo ahí. Gracias. Joaquín. Sí, gracias. Gracias por las preguntas, muy interesantes. Me dejaban pensando algunas cosas. Arranco un poco por el final. Hablamos de coexistencia, de mosaico. Eh, lo digo a modo de hipótesis, por supuesto. Creo que ese mosaico, en la medida que las ciudades latinoamericanas crezcan en población, se densifiquen y crezcan nuestros ingresos, ese mosaico va a ir reduciéndose y va a ir concentrándose en manos de los supermercados. Esa es la tendencia global. Si uno analiza qué pasa globalmente con los supermercados, siguen una tendencia muy clara en ir en ocupar los mercados, llamemos de ingresos medios, como Latinoamérica, eh, y ocupar las ciudades donde se concentra el consumo. En la medida que ese consumo vaya creciendo por estos efectos que yo mencionaba, ese mosaico se va a ir transformando y va a ser cada vez bueno, una pintura más a la europea o a la norteamericana, donde los supermercados dominan con participaciones de mercado mucho más elevadas. Respecto tomo algo de lo que decía, creo que era Ayari, que mencionaba qué formas de articular, ¿no? Me atrevo a dar una respuesta que ella no lo mencionó, ella no habló de articular a los supermercados, a las cadenas de supermercados con otros actores comerciales. Pero yo miré, bueno, mi doctorado lo hice en Barcelona, y analicé un poco en mi estancia allá la dinámica en Barcelona en particular y en Europa. Y en Barcelona hicieron algo que para mí corría cierto riesgo, y un poco yendo a lo que decía Tiana recién, lo que hicieron fue articular a los mercados públicos, una red de mercados públicos muy establecida, de muchos años, muy sostenida con inversión pública. Lo que hicieron fue articular algunas sucursales de supermercados, de cadenas de supermercados, de Mercadona, que es la principal empresa española, en mercados públicos, buscando la complementación de compras y asumiendo el riesgo y forzando, en línea con lo que decía Tiana recién, a competir en horarios, en tipos de atenciones, en precios, en tipos de productos, competir a complementar y, en tal caso, al riesgo de que, llegado el momento, ese supermercado tenga la oferta en la mano para acercarse al próximo alcalde o alcaldesa de Barcelona y diga, bueno, mira, este mercado que hasta ahora competíamos, yo te propongo comprártelo y expando mi sucursal, ¿no? Ese me parece es el riesgo más latente. Eh, pero claramente el mosaico yo lo veo en riesgo. Existe, por eso un poco yo lo planteaba al final. Los números son de la principal consultora de mercado global, de Kantar. Son públicos, están accesibles. eh, Se puede explorar la metodología y demás. Es mitad y mitad. Entonces, esa mitad, que son los supermercados, bueno, tienen sus herramientas y su propio esquema de inversión y de planificación para trascender el mosaico actual que estamos viendo. Y en cambio el resto de la pintura que estamos planteándonos, bueno, yo creo que ahí está un poco el desafío, bueno, que en este caso nos estamos planteando más desde este ámbito de discusión académico, pero me parece interesante pensar en qué tipo de esquema de diseño, de planificación, de qué rol pretendemos ocupar cada uno de los distintos
tipos de comercios y entramados de abastecimiento que se gestan y se consolidan alrededor de cada comercio de acá en adelante. Y cierro con esto, el mercado central de Buenos Aires, como decía antes, primo hermano de varios otros, pero en particular de la central de abasto, tiene una historia muy particular, porque el inicio de su plan es del año 62, con una consultoría francesa que traía el mercado de París. Contexto argentino, complejo, no viene al caso, se inaugura en el 84 con la llegada de la democracia y con una discusión muy fuerte durante toda la dictadura militar, la última dictadura militar, respecto al rol del Estado en un mercado. Ese mercado se inaugura, deja de funcionar como estaba previsto a los pocos años, en los 90 se liberaliza y hoy aloja entre distintos centros logísticos al principal centro logístico de Mercado Libre. El principal ingreso del mercado central es alquilar espacios para Mercado Libre. Entonces, ese mosaico, nos podemos parar en la puerta del mercado central de Buenos Aires y decir, esta es una corporación estatal y pensar cuál es el rol del Estado en esta participación, en qué tipo de entramados de abastecimiento de alimentos configuran, pero si corremos la puerta y miramos un poco atrás qué está pasando, está Coca-Cola, Pepsi, la principal cervecera argentina, que es una multinacional, CCU, y Mercado Libre ya tiene un centro logístico y están empezando a construir un segundo. Entonces, ese mosaico está en riesgo, me parece. Entonces, creo que hay que pensar esto, al menos estos tres bloques, y vuelvo al cierre de mi presentación, un poco en línea con lo que venía planteando. Muchas gracias. Dejo que Muchas gracias, siga Cori. el resto. Susana. Sí, yo creo que hace falta mucha profundidad sobre quiénes son, pues estos, o más bien cuáles son como estas características, ¿no? Que se están presentando en estas cadenas de distribución y consumo y demanda, ¿no? De los productos. Sin embargo, también creo importante pues partir un poco de la premisa de que, pues bueno, por lo menos en México y varios países de América Latina, pues son países con una desigualdad muy, muy, muy arraigada, ¿no? Entonces, bueno, más bien, ¿quién accede a qué, ¿no? O sea, ¿quién puede acceder a los productos de las grandes cadenas, ¿no? De supermercados, cómo, cuánto, ¿no? Cada cuándo, etcétera. Entonces, creo que por eso un poco planteo yo ahora en esta indagación que justo estoy iniciando con los consumidores, pues, ¿cuáles son esos ritmos de consumo, no? O sea, efectivamente, a lo mejor van una vez al mes al Walmart, pero también, pues, van al tianguis de los fines de semana, pero también compran algo en el Oxxo, pero también, ¿no? Entonces, creo que, o sea, sí hay un mosaico, ¿no? Que no creo que sea ni bueno ni malo, pero sino que simplemente, o sea, parte, creo, como de una plataforma pues de desigualdad social, ¿no? Y que eso, pues, también va polarizando y va, pues, cancelando quizás la posibilidad de acceder a ciertas, pues, no sé, a ciertas mercancías, incluso ciertos servicios, ¿no? Que se dan dentro de los mercados, dentro de los centros comerciales tan grandes, etcétera. Entonces, pues sí, yo también como que apuntaría más, ¿no? A darle, pues un valor mucho más grande a estas cadenas que vienen directamente, ¿no? De los productores, como esto que mencionaban de Xochimilco, también hay ese programa de la Chinampa a tu casa que te lo traen hasta acá, ¿no? Creo que eso sería, ¿no? Como un buen impulso para quienes están en el eslabón más bajo en este mosaico, en esta competencia, ¿no? Y otra cosa que, bueno, también tiene que ver con esta mirada de desigualdad es, quizás pienso yo, pues en pues todo este engranaje de mercadotecnia que tienen las grandes cadenas, pues ha generado también otro tipo de consumos, otros hábitos, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cómo quizás transformar ese hábitus, ¿no? Que quizás ya tenemos muchos, ¿no? De comprar unas papitas en el Oxxo a mejor, pues no sé, o sea, ir por otra cosa más saludable, ¿no? Quizás ahora ya hay aquí en la ciudad, pues bueno, esto de
tiene que ser obligatorio, ¿no? La alimentación nutritiva en las escuelas. Los niños ya no pueden consumir alimentos chatarra, pero bueno, de todas maneras, al salir se encuentran con ellos, ¿no? Exacto. Ajá, siempre hay opción, ¿no? Gracias a ese mosaico siempre hay como esa opción. Pero sí pensar pues un poco en cómo pues seguir paliando pues sí, esa desigualdad, esa diferencia que hay entre quién accede a qué, ¿no? A qué servicios, porque bueno, quizás nosotros pues sí, vivimos en una zona muy, pues sí, donde hay esa oferta, pero bueno, la ciudad es mucho más, ¿no? La ciudad es Tláhuac, es Milpalta, entonces todas esas personas que tienen de mosaico, ¿no? O sea, cómo se configura el mosaico para ellos, ¿no? Sería eso. Gracias. Muchas gracias. Luísa, adelante. Obrigada pela oportunidade de ouvir as perguntas e também de pensar nesses termos de cadeias de distribuição. Isso tem me ajudado a refletir sobre o meu próprio objeto de estudo. E o que eu fiquei pensando sobre essa questão tem relação com os paralelos que a gente vê, por exemplo, na apresentação da Suzana sobre o mercado algarim e o que se vê no Brasil com a morte desses mercados públicos tradicionais e os impactos materiais e subjetivos desse processo. E eu fiquei pensando, no caso do meu estudo, na feira agroecológica, frente à morte desses mercados públicos tradicionais, ao crescimento dos mercados hegemônicos, né, as grandes redes de mercado e as feiras tradicionais. E aí é interessante pensar que as feiras, eu acho que isso adiciona uma camada de complexidade ao cenário, porque as feiras agroecológicas emergem num cenário de disputa entre essas diferentes redes e muitas vezes se vinculam a uma estratégia de estabelecimento de um diálogo com o urbano. E aí a gente vê, por exemplo, uma certa competição entre feira agroecológica e as feiras tradicionais que cumpriam um papel no cotidiano da cidade, importante para a comensalidade popular, importante para fornecimento de alimentos a baixo custo, inclusive com a sobra do que ficou da feira para aqueles que passam fome, e a gente vê agora um espaço de emergência das feiras agroecológicas em lugares mais elitizados, com menor circulação de pessoas e reproduzindo em alguma medida determinados pressupostos que dialogam mais com o cenário com o que se espera de um grande mercado. Então, concordo com a Tiana quando ela menciona que um discurso romântico sobre esse comércio popular muitas vezes impede o mapeamento das contradições e dos desafios que possibilitam lidar com esse contexto, né? Para que mais pessoas possam acessar no sentido de fortalecer os circuitos curtos e a produção de alimentos saudáveis num processo que fomente a economia solidária. Então, fiquei pensando nessa linha, né, a partir do que foi perguntado. Muchas gracias, Luisa. Bueno, pues yo voy a intentar dar una respuesta a partir de la pregunta de Ayari, ¿no? Digamos, mi experiencia en el mercado alternativo de Capital Verde, ¿no? Que he estado trabajando y bueno, desde ahí yo creo que comparto lo que dice Luisa. En realidad, el mercado alternativo lo que busca es hacer algo distinto a lo que son, digamos, los mercados tradicionales, ¿no? Yo recuerdo mucho a algunos amigos de Xochimilco también, que precisamente la diferencia que encuentran entre estos espacios y los mercados tradicionales es en la manera como se hace la competencia, ¿no? O sea, yo no estoy en contra de la competencia, pero digamos que en los mercados tradicionales hay mucha envidia, mucha competencia, mucha mala vibra, ¿no? Y entonces una de mis amigas me dice que ella de niña la mandaban al mercado de Xochimilco y no le gustaba, ¿no? Precisamente porque encontraba estos espacios demasiado agresivos, digamos, ¿no? También, digamos, son una parte de la competencia, ¿no? Y en ese sentido, también lo que dice Joaquín, pues me parece que estos mosaicos, es cierto, como consumidor tenemos esa posibilidad de, por supuesto, yo antes cuando fumaba, pues me iba al Oxxo a comprar los cigarros porque era lo más cercano, ¿no?
y me iba a la comercial porque me queda ahí cerca y trabajo en un mercado alternativo y pues cuando voy al mercado pues compro la comida que puedo ahí porque no hay todo tampoco o los precios son algunos inaccesibles, ¿no? Pero digamos, desde esas posiciones lo que yo veo es que cada uno de estos espacios históricamente se hizo para responder distintas situaciones de la sociedad y del contexto en que se estaba haciendo, ¿no? Entonces, las centrales de abasto se hicieron en un momento dado para pues, acercar el consumo a unas sociedades que iban creciendo con una gran necesidad de subsidios en el transporte y la alimentación. Así se hicieron, ¿no? Alimentos baratos y transporte barato para que la gente que llegara a la ciudad pudiera establecerse aquí, ¿no? Con todo lo que se implicó, no a todos los que estuvieron en la Merced, que se fueron a la central de abasto, les fue bien. Yo tengo un tío que no le fue bien, ¿no? Pero bueno, se hizo ese tránsito, ¿no? Y luego aparecieron las grandes superficies, ¿no? Y bueno, con otra lógica, con una manera también de circuitos cortos, ya no necesitaban de la central de abastos para abastecerse, sino ya ellos directamente con prácticas un poco leoninas, ¿no? Es decir, toda consigna y lo que se vendía te pago y lo que no se vende no te doy. Digamos, así es como se hicieron, ¿no? Y sigue habiendo muchísima gente que va los miércoles a la Comer a comprar. Uno llega el miércoles a la Comer y no hay carritos porque toda la gente va a comprar cosas muy baratas. También es cierto que desde el consumo, y habría que hacer muchos estudios sobre la caracterización de qué tipos de consumidores existen, de acuerdo a los accesos, de acuerdo a muchas otras cosas, porque la gente sigue pensando que lo más barato es lo mejor, ¿no? Así, o sea, no, por supuesto, en un país de desigualdades me parece que eso es cierto, ¿no? Claro, exacto. En un país de desigualdad, lo más barato es lo mejor, efectivamente. Entonces, ponerme a pensar que compro algo por otros valores, pues implica, pues, tener ese gran privilegio de salirse de esa situación de desigualdad, ¿no? Sí, bueno, ahorita. Y entonces, bueno, yo creo que desde ahí sería importante, ¿no? Yo no soy académico, me gusta la academia, y me gustaría participar, pero me gustaría ver que hagamos estudios sobre consumido y sobre distribución, ¿no? Para poder entrever qué cosas hay ahí y, bueno, luego ver si podemos apuntar a política pública y siempre creo que es más difícil, ¿no? O sea, ver todas las cosas tan complicadas que son, ¿no? Pero, bueno, apuntalar hacia ciertas políticas públicas, a ciertos espacios, a ciertas negociaciones con otros actores sociales, ¿no? Y lo cierto es que desde mi experiencia, muchos de los productores con los que trabajo, efectivamente también están en distintos canales de distribución, ¿no? O sea, no solamente están en el mercado alternativo, sino buscan, por supuesto, por su propia necesidad, sobre todo cuando empiezan a crecer, ¿no? Y que empiezan a tener gente que, pues, tienen empleos y tienen responsabilidades con ellos, pues tienen que abrir sus canales de comercial y necesitan más espacios de comercial. Y a veces pues tienen que llegar a estos otros espacios que están ahí también, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí dejaría y Dulce quiere decir algo, así que cerramos. A ver, si la última. Como que una cosa queda clara para mí. Ahí está. La alimentación es política, ¿no? Y también es cultural. Entonces, en ese sentido es que cada vez tiene que haber más opciones para comprar alimentos de distinta naturaleza, de distintas calidades, ¿no? Entonces dice Joaquín, el desafío es no desaparecer estos tipos de comercios de cara adelante. ¿Sí? ¿Realmente es el desafío, Joaquín? Yo preguntaría, o sea, yo siento que el desafío está más en justamente que la gente viva el consumo como algo político, ¿no? Los estudios de consumo, ¿quién nos los ha ganado? La gran industria. Son los que tienen los estudios de consumo de todo, paletas, chicles, lo que se te ocurra y antoje. Entonces, nosotros desde las academias hemos dejado, ¿no? Estos estudios, entender estas relaciones culturales, estas necesidades a las grandes industrias. Yo creo que ese es el desafío, ¿no? Entender entonces cuál es
¿Cuáles son las faltas? ¿Cuáles son las resistencias que se crean a partir de la construcción de estos espacios? ¿Cuál es la vida política que hay, ¿no?, en torno a estos espacios y cómo ganan unos y otros esos espacios? Nosotros en Redes Alimentarias hemos estado fregando durante los últimos 8 años para que se consideren las redes dentro, ¿no?, de la política alimentaria. ¿Y saben qué ha pasado? No somos políticos. Adelante, Yari. Pues muchas gracias. Yo creo que desafíos hay muchísimos. Hay que entenderlos. También cada actor, ¿no?, depende de su trinchera, ve algunos o prioriza. Yo les agradezco mucho el desafío de haberse quedado aquí hasta esta hora. Eduardo, Susana, Diana, Joaquín, Luisa. Gracias. Buenas noches. Por allá es bien tarde. Gracias por desvelarse con nosotros. Gracias.